Muy bien, hermano. Le damos la gracia al Señor por la oportunidad que tenemos de poder estar delante de nuestro Señor. Realmente es un privilegio muy grande de parte del Señor de concedernos, de poder estar en su casa y para poder meditar en su santa palabra. Muy bien, en el nombre de Jesús entonces vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos. El capítulo 3, el verso 1. Hebreos 3, 1 dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. El Señor nos siga bendiciendo esta porción. Sabemos que el primer apóstol fue Jesucristo. Eso es lo que Pablo aclara. Y la palabra apóstol también quiere decir enviado. Nuestro Señor fue enviado por su Padre, por nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para predicar, según el Evangelio de Mateo, predicar el Evangelio del reino. Pero nosotros sabemos cómo fueron los judíos con él. ¿Qué trato le dieron a Jesús? Ustedes saben. ¿Qué hicieron con Jesús? Y para bien decir, los judíos son sus hermanos. Así como actuaron los hermanos de José con José, ¿verdad? Era su propio hermano. Imagínense lo que le hicieron. Por esa causa, José fue a Egipto, fue vendido por su hermano. Y con Jesús pasó lo mismo. Judas vendió a Jesús. Y así encontramos, el apóstol Pablo dice, considerar. Quiere que pongamos atención. Jesús, sabemos que él predicó mucho, y vamos a abrir en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, una porción, cuando Jesús iba a enviar a los 12 apóstoles. Y dice 10 de Mateo, capítulo 10, el verso 5 y 6, dos versículos vamos a leer. Dice así la palabra: A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es la instrucción que Jesús le dio a los discípulos, a los 12 discípulos. Entonces estos 12 discípulos, ellos habían sido enviados para Israel. El principal entre los apóstoles, sabemos que es Jesús, el primer apóstol. Pero como sabemos que los judíos le crucificaron a Jesús, entonces no salió el reino. No salió el reino, porque su pueblo le rechazó a su Mesías. Y por eso Jesús pronunció una oportunidad cuando salió del templo y dijo: viene el día, dice, que no quedará piedra sobre piedra. Hablando acerca de Jerusalén, el templo de Jerusalén. Los discípulos se admiraban por la estructura del templo. Mira, dice, qué piedra. ¿Y por qué eso? ¿Y qué vale el templo sin Jesús? No tiene valor, por más hermoso que sea.
Jesús es lo que debe ser el centro. Y ellos rechazaron a Jesús. Sin embargo, pusieron su vista en el templo. Qué edificio. Y puede ser, sí, o mi pan era acá. Pero sin el Señor Jesucristo, ese edificio no tiene sentido. El Señor Jesús tenía que ser el centro. Y los judíos, ellos le rechazaron a su Mesías. Y hasta que llegaron hasta crucificarle. Y le crucificaron. Y bueno, y el Señor allí, Él vino a cumplir la ley. Ahora vamos a ver y a estudiar la vida del apóstol Pablo. Antes de su conversión, que él era, que él hacía. Y vamos a tener que leer versículos. Primeramente, vamos a ir a ver los versículos. Tengo unos cuantos, no tengo muchos, porque no vamos a poder desarrollar demasiados versículos por la premura del tiempo. Tiempo es siempre lo que nos falta y nos va a seguir faltando. Ni aunque corramos con vamos a decir, con campeón liviano, no vamos a poder alcanzar tampoco. Bueno, ahora vamos a ver un poco un versículo en Filipenses. Filipenses capítulo 3. El verso 5. Tres 5 dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo. Ese era el antes. Y un fariseo, sabemos que ellos cumple estrictamente la norma, las cosas. Y Jesús dijo en el Mateo 23, una parte, que los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Ellos estudian la ley. ¿Qué dice la ley? La ley. ¿Qué dice la ley? Examina. Y en ese punto ellos son muy estrictos, los fariseos. Es una secta religiosa. Muy estricto. Había muchas sectas, porque había también la secta de los saduceos. Esa es otra secta también. Ellos dicen que no creen en la resurrección. Pero los fariseos no dicen eso. Y Pablo aquí da su testimonio y dice que hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo. Hoy cuál ponte ahí la ley. La historia vota al revés y al derecho. Pero vamos a ir a otro versículo en Romanos. Romanos capítulo 11, el verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él sabía bien de qué tribu él era. Y para más que él no es que solamente él que es fariseo, sino dice que es hijo otra vez de un fariseo. Y seguramente que él escuchaba cuando su papá le explicaba así. Mientras tanto, cuando él estudiaba, mi hijo, esas cosas no tienen que ser así. Siempre le encargaba. Entonces, él se crió en ese ambiente. Pero no hay, en tiempo de la ley, lo que no hay es una palabra, ni una vez la palabra gracia.
No hay en ninguna parte. Pablo experimentó, hermano, la gracia. Saulo, cuando fue a camino a Damasco, se encontró con la gracia. Y de ahí él cambió el rumbo. Después, cuando escribe su epístola, ya habla de la gracia, porque se encontró con Jesús. Y él es la gracia de Dios, Jesús en persona. Y le conoció a él. Y ahí él ya dice, ya no cuenta más que él fariseo, no. Eso fue anterior, antes de su conversión. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. El verso 3. 22:3 de Hechos. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestro Padre, celoso de Dios, como sois todos vosotros. Estricto. Dice que los fariseos nunca para comer animal inmundo. Ellos dicen que en vez de comer ese animal, ellos preferían morir antes de comer. Ese era la lema el sistema la enseñanza que ellos tienen. Preferían morir antes de comer. En la palabra hay muchos animales, según el encargue que no se podía comer. Pero después, cuando él desarrolló la epístola, ¿qué él dijo? No dijo más así, ¿verdad? El Señor le enseñó a Pablo lo que Pablo debía enseñar a la iglesia. Por eso la iglesia que es enseñado por el apóstol Pablo va a ser una iglesia que va a crecer espiritualmente. Sin estudiar la epístola de Pablo no hay forma de crecer. Con Pablo aprendemos, hermano, acerca de las dos creaciones. Con Pablo aprendemos acerca de los vencedores totales, que con otros no íbamos a aprender. Pero con el apóstol Pablo sí. ¿Y cómo él recibió todo eso? El Señor le enseñó, porque él dijo una parte: yo os enseñé lo que recibí del Señor. Imagínense, él no enseña su parecer, sino lo que del Señor Jesús recibió. Por eso, hermano, nosotros ponemos mucha énfasis, y alguno va a decir, pero qué paulistas que son ustedes. No es eso. Su enseñanza, hermano, ahí está, para la iglesia. Puede crecer hasta la estatura de Cristo. Así dice en Efesios. Puede crecer el creyente si quiere, si es que abraza la sana enseñanza de Pablo. Vamos a ver otro versículo. Hechos 26. El verso 5, 26:5 de Hechos. Dice: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ese él era fanático. Nadie le iba a engañar a Saulo de Tarso en cuanto a la ley. Él sabe más que todo. Es una persona preparada, Saulo de Tarso. Y la palabra Saulo viene de la palabra Saúl, que quiere decir deseado por el pueblo.
Después nomás, y nosotros sabemos, ¿verdad?, cómo fue Saúl. Después nomás de Saúl viene él a ser Pablo. Y Pablo, su significado es pequeño. De grande vino a ser pequeño. Y así es con Dios la cosa. Y cuando él habla en 1 Corintios, el capítulo 15, él dice, yo ni soy digno de ser llamado apóstol. ¿No? Él no procura engrandecerse. Cuando un creyente, hermano, es crecido, no procura enaltecerse. No. Y a veces nosotros no estamos en lo natural. La criatura a veces pequeña todavía, pero quiere ya poner eso, saco eso, lo grande, pero tu digo ese. ¿Eh? Cuando llega la edad y cuando crece, sí, muy bonita. Pero mientras tanto que no alcanza la estatura y el crecimiento, no hay caso. Y así también en lo espiritual, hermano. Si nosotros queremos ser grandes, tenemos que humillarnos primero. Y Pablo fue humillado. Saulo de Tarso, ¿cómo comenzó con el Señor? Su conversión. Él fue echado a la tierra. De la tierra empezó. De cero. Cuando escuchó la voz, dice, él cayó en tierra. Y de ahí el Señor le levantó. ¿Y qué él iba a hacer? Él iba para perseguir a los santos. Él creía que hacía bien, porque era un religioso fanático. Pero es material pona. Material ponamos la salva. Porque del Señor, hoy ya agarrazo. Hoy coja más. O ya puedo hacer las cosas, pero he equivocado. El Señor Upé y el Señor Pope, ahí sí cambia las cosas. El Señor le usó. Y nosotros también, hermanos, somos buen material. Cada uno de ustedes, que ya hemos venido a Cristo. El Señor puede usarnos. Ya empezamos con Él. Ojalá que sigamos. Bueno, vamos a ver más versículos. Más versículos, hermano. Tenemos en Colosenses 1, el verso 25. Otro versículo. Colosenses 1, 25. Dice, de la manera de la cual fui hecho ministro, hablando del apóstol, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. O sea, esta palabra cumplidamente también quiere decir completamente, o sea, para complementar. El Señor le entregó el mensaje a Pablo. Y Él nos pasó a nosotros. Cumplidamente dice la palabra de Dios. Pablo, él no se presentó a sí mismo. No, presentó a Jesús, a Cristo. Eso ya notamos en ese versículo que hemos leído en hebreo. A Cristo Jesús. Consideremos al apóstol. No, de Cristo. ¿Y por qué es el apóstol Pablo el principal entre los apóstoles en la iglesia? Porque el Señor le puso ahí. Y si el Señor le puso, ¿quién le puede sacar? Nadie. El Señor voy a más pecado muy. Y después hay más apóstoles, ¿verdad? Pero principal en la iglesia, el apóstol principal es el apóstol Pablo. Está también los otros apóstoles, que son 7, que no son apóstoles de esa parte donde hemos leído que Jesús eligió 12 apóstoles. No, esos son apóstoles del reino, para los judíos. Pero hay 7 apóstoles, aunque algunos dicen que hay 8 apóstoles, con Erasto. Pablo, Timoteo, Tito, y tenemos 3.
Y hay más. ¿Ustedes recuerdan? Falta 4. Porque tiene que ser 7. Apolo. Epafrodito, sí. Sila, sí. ¿Y cuántos ya tenemos? 5 o 6 ya. 7 apóstoles de la iglesia. Pablo, Tito, Timoteo, apóstol de la iglesia. Sila, que es Silvano, con ese 4, 5, 2 más falta, pero ahí no me está. Y bueno, y así, hermano. Pero el principal entre los apóstoles fue Pablo, porque el Señor le dio ese lugar. Él tuvo la revelación. Según Gálatas 1:11 al 13, encontramos que él fue llevado a Arabia Saudita, Arabia, dice. Tiene que ser por Saudita por ahí. Más de 3 años él estuvo ahí en el monte. Por revelación, el Señor le reveló cómo tenía que ser la iglesia, qué doctrina tenía que entregar a la iglesia. Él entregó todito lo que Jesús le entregó. Toda la enseñanza. Por eso dice una parte en Hechos: no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. No es su consejo. No, el consejo de Dios. Eso tenemos que saber muy bien, hermano. Pablo entregó todo el consejo de Dios. Por eso lo que predica, tiene que predicar completo. No, y ahí hay exhortación igual. De eso necesitamos. De la exhortación necesito yo. Y lo que predica no puede evitar eso, no porque haga no usted o J haga. No, hermano, presentar la palabra. Porque eso es para bien. La palabra del Señor es para nosotros y para nuestro hijo. Y encontramos también en el Nuevo Testamento que hay 27 libros, 14 epístolas escribió Pablo. El que más escribió fue Pablo. Y de ese 14, 13 es para nosotros los gentiles. Y 1 escribió a los judíos, hebreos. 1 nomás para su nación. Para nosotros los gentiles, 13 cartas. Preciosa carta. Si leemos Colosenses, Filipenses, Efesios, ¿qué es lo que nos va a desanimar? La riqueza que hay ahí. Un montón de riqueza para nuestro crecimiento, para nuestra enseñanza, para la iglesia. Qué lindo, ¿no? Qué precioso. Vamos a seguir mirando. Y también escribió la carta, la epístola, los hermanos de Jesús. Ustedes saben cómo se llama, ¿verdad? 2 hermanos de Jesús escribieron. ¿Cómo? Sí. Ellos escribieron a uno. Judas, que es hermano, que no es Judas Iscariote, que es otro. Fue el medio hermano de Jesús. Judas es su hermano. Jacobo también, que se le dice, también tiene el nombre, ese también es hermano de Jesús, Jacobo y Judas, 2 hermanos. Y ellos escribieron a una carta.
Después tenemos a Pedro. Primera y segunda Pedro. Cada uno escribieron, pero lo que más escribió fue Pablo. 14 epístolas, él solito. Enseñanza preciosa para la iglesia. Riqueza, montones de enseñanzas. Y todo lo que abraza la enseñanza de Pablo va a crecer espiritualmente. Porque ahí está. Nos enseña que el creyente tiene las dos naturalezas. Según Romanos capítulo 7. Capítulo 8 habla de victoria, la victoria que tenemos por medio del Espíritu Santo. Y así, parte por parte. Y qué lindo, hermano, qué precioso. Entonces nosotros debemos de apreciar la escritura del apóstol. Y bueno, y sabemos entonces, hermano, que él, su testimonio, dice que él fue criado a los pies de Gamaliel. Y ese fue un doctor de la ley. Pablo, con las ayudas de la pena. No es cualquier persona él. Dice, tobao, hija, oye, cree. Y dice que en aquel tiempo había más de 6,000 fariseos. Y dice que los fariseos, ellos se creen en sí mismos por la vida que llevan. Y esa palabra misma, fariseo, significa separado. Ellos se separan de muchas cosas. Pero en ser fariseo nomás no es para el Señor. Pero se evitan muchas cosas. Los fariseos. En su alimentación, en su proceder con su familia. No hace escándalo a ellos. No. Pero eso no quiere decir que ellos no pecan. Claro que delante de Dios es igual que lo que no es fariseo. Y ellos se creen más, su vida se cree más, su vivir que supera a los demás, los fariseos. Que la masa restante, la masa grande de la humanidad, que no está en su nivel de ellos están más arriba. Eso es lo que ellos creen, los fariseos. Y está también lo estoico, ese es otro otra vez. Y lo estoico dice lo que hace es que ellos, si les duele algo, ellos no muestran nada. Que ellos sienten dolor. Ahí está tu huesa para acá, o no esa cae, la para sufrir. Y eso a veces al mal tiempo bueno acá, es como si fuesen coimares, pero sufrí más, sirve cuando se caen. Eso es lo estoico. Y está también los epicureos, pero eso ya sigue así. Bueno, entonces los fariseos, ellos tienen su sistema. Ellos lo que enfatizan es la ley de Moisés. Mateo 23. Vamos a ver un poco lo que Jesús dijo a los fariseos. Eso es así mismo es como Jesús dijo. Ellos son separados. De muchas cosas ellos evitan nomás, los fariseos. Y dice que las autoridades o grupos de personas les creen a los fariseos, porque ellos cumplen la regla, las normas que ellos imponen. Cumplen. Por eso cuando hay una manifestación contra la autoridad, el pueblo siempre escucha y está a favor de los fariseos. Mateo 23, verso 5. Y antes hacen todas sus obras para ser vistos, esa reina. Hay cuero ya pope cosa ponames allá.
Hoy potá, hoy que los fariseos son así. Hoy que cual ya casé, en otro sentido, para ser visto por los hombres. Jesús habla de pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de su manto. Ambas es la filacteria. Petei corte de un pergamino, pesa, petei tira. Jaupeare o escribir el versículo. Dios os encarga a su pueblo Israel, eso está en Deuteronomio. Que recuerdo que tienen petei pergamino, pesa petei cuero, jaupeare o escribir el versículo. O si no, muy a apiciduare. Que todo un año, el versículo, la mañana se cuera o lee, malamba, para ir. Jaumía mi cosa, los fariseos la enfatizan. Escritura, yo muy pensé que versículo pesar, petei tira pesar. Si tiene cuero pesar o pergamino o lo que sea, jaupear o escribir el versículo. El versículo que Moisés le dio a ellos. Lo que Jehová dijo. Bueno, voy a la Yaguab. Verso 6 de 23. Y aman los primeros asientos en la cena. Ya, pechetean, es real lo que Jesús hizo. Los fariseos son así. Aman la primera silla. Y las primeras sillas en la sinagoga. Y las salutaciones en las casas. Y que los hombres los llamen Rabí. Rabí. Sí, tú acuerdas que tú ya sé. Si acuerdan diferente y vengo para iguana, güey. Si acuerdan de cualquiera de ellos. Distinguido. Bueno, a pesar del Señor no sé. Verso 23. Ay de vosotros, escriba y fariseo hipócrita, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley y la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ellos son estrictos en cumplir. No importa si es eneldo, o peor cada día más baiteado o más baiteado. Baratos y sencillos, igual ellos cumplen eso. La unidad mis cosas, perfecto. Los valíais más de ir y tengo un no. Pero sean dejado cultura no va a parar. Acuerda un peixe. Así son los fariseos. Pero Jesús hizo que fuera. Pero acuerda ya lo más importante. Porque en la ley uno viene por fe. De por ahí. Otra palabra que no encontramos en la ley es la gracia. No existe ninguna palabra ahí. La ley y rígido ahí, el que hiciera tal cosa, tiene que pagar. De por ahí no es como el amortiguador que está ahí para amortiguar el golpe. No, es directo. La ley es directa. El alma que pecare, esa morirá. De por ahí espacio va a vete. El alma que pecare, esa morirá. Te cone para la ley, pobre en realidad. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque es la gracia mayor. Otro para Pablo, a Pablo va a esa agua, este asesino. Apenas la gracia en ti ya por, o perdonar su o salvar su o perdonar el pecado. Pero con Pablo es seguro primerito pecador. Entonces usted no predicar más la ley, sino enfatizar la gracia. Porque Dios actuó en Jesús actuó en gracia. Tu paso es el camino de la mano justicia, porque algo rebelde. Hasta ahí ve cada ayuda de mono allá. La peteíma es la que no entregamos ainda. Porque ya no eres tepe. Polla rico. Además, esa manzana para me catú. Opera el Señor otra está en él. Y se cree que Saulo, cuando Jesús estaba, él era muy joven todavía en ese tiempo. Y mi tan ve, Saulo peor. Pero en Dupaitela Jesús ya puede. Pero observa.
Pero Saulo ve la interesante, vea, es seguir la ley. Porque vea la bautizar. En cuanto a la ley no se fariseo, te puede ganar. Esa vida es. Pero veo que está en el pasado. Cuando se encontró con Jesús, o girá 360 grados, o cambiar sobre el Señor. Jaupe vieja en de ni peteñen acerca de la ley, sino presentar la gracia. Vos veces que Pablo mencionaba acerca de la gracia. Y andé en la ñane compone, hermano, y oír la ley, sino la gracia, porque la ley me condena. Mañana condenar que ima oyuga. Pero gracias a Jesús, que hubo cumplir la ley, porque el alma que pecare morirá. Jesús, o chupi curusure, cumplir la ley allá. O tomar la de pecado, jamás no hay. Allá no hay que estar libre. Vean bien ahí la gracia. Vean coger la gracia, hermano. La obra del Señor. Y andé favor de humana. Y andé humana. Algo sufrir. Algo no se peitela y andé ya sangre. Y andé o cuyo ya me desea que curusure ya sango. Porque y andé la causa rojina. Y andé una añadida de pecado de pie a cabeza. Pero el Señor viene a perdonar en Cristo. El que no conoció pecado, según 2 Corintios 5:21, ahí, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros. A causa de crucificado. Gálatas 2:13. Ahora ya de maldición en la cruz. De maldición ya cuñan de Ari. Con no y veima, ya pues está más libre. Qué lindo, hermano. Entonces ya pues está libre. La ley de que tu veima ya de juzgar. Porque a mí me pequeño más no pues, ya de veces ya de sustituto a operar a Jesús. Ella de libertad. Hago anime libre. Ni aime, hermano, bajo la gracia. Amba ella de llevata. Y agradecer al Señor. Ya la gente. Porque la llame esta el Señor, pero ya huele coin un baile. Según el coin baile, va chico a pagar su. Pero y que tú agradeces. Y que tú eso el Señor, amén, de gracia. Por ella puede ser ese favor. Se salva gratis, se salvará y Al cambio, hermano, de los fariseos es que ellos tienen que hacer algo para alcanzar algo. A ninguna equivocación. Hoy que la niña me cuera, que cuero me sea, que apoya poa. No. Y entonces ella ponía Jesús ya poca. O ya popa y tema la de veces. Pero uno oye crucificado con el es olla poniendo hoy que bautizar ya lo que salvamos. Pero Jesús dice, hoy estará conmigo en el paraíso. ¿O creéis corazón? ¿O aceptáis? Ya salva. Hace otro no ya salva, porque cuando aceptáis, el Señor no obligará y más, coño, tengo la decisión y ya ponga. Ya aceptar el Señor el sacrificio y ande ajina. Añaña reconocer como pecadores en donde debe. Apenas tengo. Pero el Señor lo requería. Bueno, ya es a mí otro versículo. Ya llamamos, no, ahora ya vamos a ya después demasiado tiempo, vamos a ver el versículo, pero ya está. Bueno, ya recogí reunión, entonces, ya el Señor mediante, ya dejado la misericordia, la gracia, tan importante. Bueno, este es el versículo, ahora recuerdo, no es hacer, ya apuntamos a baby.
capítulo 23 de Hechos, el verso 6, 23 ahí. Entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otro de los fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Pablo la itúa, su padre fue fariseo. O crecer dentro de esa estructura, o sea que o recibir la enseñanza de su padre. Aunque la otro Gamaliel era operar tu doctor de la ley, no operar un hecho a los pies de Gamaliel. De guatana esa no esa la antes, ama ese pa upei, tu llama cambio el Señor ya pueda. Pero sí, no es cualquier persona. Eso no estamos. El Señor hoy cuá supe. Hoy cuá el Señor que la Saulo Hajina tenía material ponaja. A pesar de que ya puede estar en la no ya popona ya hoy ya popona. La mientras que no mientras que hay el Señor. A pesar de que está en persona. Hoy ya popona. Pero hay ojo tu café nada pisar. No. O perseguir a un pueblo del Señor. O senso que está allí suben de combatir ya por muy claro. O yo coso. Ahora ha cuerpo de propósito. O pueblo opa. Y presentarse para Jesús, el Señor Jesús o el coso pero guardar la envía pona. Lo que yo convertía. A la palabra y que aún obregó a ver donde sanidad el apóstol. O orar las fieras afuera. Sí. A los corintios, si tepa, hay un boero. Pero que ya topa enseñanza, hermano, riqueza. En cada epístola de Pablo. La ícola ya no es fanático, no. Ya reconocer, hermano. El Señor me hace. Ñandé de Juana. Ñandé, entonces ya propia ampliar. Se gracias al Señor, hermano. La higo se merece, sino el Señor nos permitía ñandé. Ya abrazamos una cosa sana doctrina. Ya no es el apóstol. Apea y niña seña. Ñandé acate. Porque la sana doctrina con ana con tiempo, pero no es que no es otra cosa. Así es. Bueno, ya hay villas ya está ahora. El Señor todo bendecido, me de más y más todo sacañan de todo revelañan de la palabra, la epístola especialmente para la iglesia. La iglesia necesita ser enseñada por el apóstol. Y toda iglesia que sigue su enseñanza no va a ser una iglesia pobre. Porque tenemos todito, parte por parte, detalle por detalle, cómo tiene que ser la iglesia. En Efesios dice que tiene que ser sin mancha ni arruga. Aún la vestimenta. Y el apóstol Pablo también dice que él nos va a presentar a Cristo como un padrino. Él no es cualquiera. No, el Señor le utilizó, le usó. Y le damos la gracia al Señor por eso, porque Él sabe el instrumento que Él usa. Y gracias al Señor por todo, hermano. El Señor bendiga. Amén.